Bueno, hola. Continúo entonces con la explicación de historia intelectual. Ahora entonces voy a definir qué es la historia intelectual. Bien, entonces, como decía en el video anterior, no podemos decir que la historia intelectual es una sola cosa para el mundo entero. Tenemos diferencias, e incluso el término historia intelectual no se emplea siempre. Nosotros en América Latina le llamamos historia intelectual. Bien, entonces tenemos tres escuelas, como les decía, está la escuela de Cambridge, tenemos también la alemana con la historia de los conceptos y tenemos la escuela francesa. Entonces son esas tres escuelas. En la escuela, bueno, ahorita les hablo, bueno, en la escuela en Cambridge tenemos entonces como representantes o como los historiadores más importantes, tenemos al señor John Pocock, tenemos a Quentin Skinner y otros, pues otros que van a estar allí siguiendo sobre todo los planteamientos de estos dos sujetos. Tenemos en el mundo germanoparlante, lo voy a decir en alemán y me va a tocar decir varias palabras en alemán, entonces sabrán que no sé alemán. Begriffsgeschichte es la escuela de Koselleck, ¿cierto? Y eso traduce historia conceptual. En Francia tenemos la otra escuela que es la tenemos pues por ejemplo que es desde Ferdinand de Saussure, que es de finales y principios del siglo XX, pero realmente allí vamos a tener personajes muy importantes en la década del 60, que va a 60-70, que va a ser el señor Michel Foucault. Vamos a tener a Paul Ricoeur, que ya lo mencioné, a Jacques Derrida y a Gilles Deleuze. Esos son como esa escuela francesa bien importante. Bueno, van a ser entonces el conocimiento y también la información el foco central o el objeto central de los estudios de la historia intelectual, ¿cierto? Entonces, el conocimiento, cómo se da el conocimiento, la información, cómo circula, cómo se apropia, cómo se produce, ¿bien? Estos van a ser los focos o van a ser los objetos muy importantes de la historia intelectual y de la historia cultural. Van a tener entonces, como les decía, unos estudios, también lo decía en la primera definición del primer video, ¿cierto? Que es la recepción creativa. Se va a hablar de la recepción creativa de cualquier tipo de pensamiento. Siempre hay una recepción creativa, también se le puede llamar, en historia cultural se le llama apropiación, ¿cierto? Que es establecida, que ha sido establecida previamente, pues eso no lo inventamos los historiadores. Yo creo que hemos inventado muy pocas cosas. Y que ya venía una idea que venía circulando, esa de la apropiación y de la recepción, venía circulando en los estudios literarios y en los estudios culturales y ahora se entiende también desde la historia intelectual. Bueno, empiezo pues explicando un poco acerca de la escuela anglosajona, aunque va a haber más tiempo para dedicarle a esto, ya leyendo concretamente a los autores. Por ahora esto sigue siendo una introducción. Bien, entonces en la escuela anglosajona es parte, por ejemplo, de las ideas de Wittgenstein para continuar con las ideas y con las indagaciones de John Austin, de Pocock, de Quentin Skinner, Antonio Pagden y otros pues que como les digo van a seguir a sus maestros. Bien, esta escuela va a ser denominada la escuela de Cambridge y esa es la impulsora o también, o sea, además de conocérsele como historia intelectual, se le conoce como la historia de los lenguajes políticos, porque hace la historia intelectual pero enfocada en los discursos políticos. Bueno, para esta escuela, es decir, para la escuela de Cambridge, los textos son considerados como actos de habla en tanto se distinguen un nivel locutivo de un enunciado y su fuerza ilocutiva, es decir, se diferencia lo que se dice y lo que se hace al decirlo. Esto es lo que hace esta escuela de Cambridge. Es decir, el lenguaje es un espacio de acción y un proceso performativo en el medio social y cultural en el cual se desenvuelve. Es decir, cuando se habla, ¿cierto? Ahí en el momento del discurso, en el momento del diálogo, hay un espacio de acción. Es el sujeto y el lenguaje se ponen en una escena y es un proceso performativo, es decir, es un proceso que si bien hay una intención y una idea previa, en el instante del discurso, en el instante del diálogo,
todo lo que sucede es imprevisible, ¿bien? Entonces ahí hay un proceso performativo, hay un proceso actoral, ¿cierto? En el medio social en el que se está desenvolviendo pues ese sujeto. Entonces el lenguaje en la escuela de Cambridge es entendido como un objeto de estudio activo y como lo van a entender en todas las otras tres escuelas, o sea, en Cambridge, en Francia y en la historia conceptual. Entonces el lenguaje es entendido como un objeto de estudio activo, no es un objeto de estudio pasivo, no es como lo decíamos ahorita, es movible, maleable y hay que estudiar un montón de variantes para poder entender qué es lo que se dice y cómo se dice. Entonces es un objeto de estudio activo que puede ir modelando, se puede ir modelando e interactuando con el medio social constantemente. ¿Listo? Entonces, en el cómo lo digo, en el qué digo y cómo lo digo, hay una cantidad de acciones contextuales y de sucesos contextuales que van a ser fuerzas que pugnan también en el acto del habla. Ese acto del habla dentro de un escenario entonces de relaciones está dentro de un escenario de relaciones lingüísticas, ¿cierto? Hay un lenguaje que ya está preestablecido, las formas de decirlo, las formas gramaticales, todo, ¿cierto? Toda la norma que hay dentro del lenguaje, bien, está en ese escenario, pero ese escenario no es un escenario inmóvil, ¿ok? Entonces, es ese acto de habla dentro de un escenario de relaciones lingüísticas que permite percibir la intencionalidad, permite percibirla, o sea, no acertar y decir, esta era la intención, no. Permite percibirle al investigador, medianamente agarra, medianamente coge la intencionalidad del actor social que está hablando. Puede ver, puede intuir qué acción emprendió el actor social al decir XY cosa, ¿cierto? ¿Qué era lo que quería decir? Pero hay que entender el contexto social en el cual lo dice porque es diferente, ¿cierto? Es diferente poner el sujeto en diferentes escenarios, bien, en diferentes contextos. Así pues, entonces, el texto para la escuela de Cambridge cobra pertinencia en un contexto específico. No en todos los contextos va a ser igual, aunque digamos usted diga las mismas cosas, no va a ser igual en todos los contextos. Cada contexto le va a dar una variante. Es decir, allí hay algo extralingüístico de lo que ahorita también en el otro video mencionaba. Está el lenguaje, que es sumamente importante, pero lo extralingüístico, lo que está afuera, también va a determinar y va a moldear, va a modelar lo que se está diciendo. Y solo de esa manera, dicen los de Cambridge, puede ser estudiado, ¿cierto? Bien, es decir que cuando usted toma un lenguaje, toma un discurso y lo va a analizar, un discurso político X y lo va a analizar, usted tiene que conocer muy bien el texto, el espacio de enunciación del texto, el sujeto que enuncia, bien, y también los sujetos que reciben, ¿cierto? Los que reciben la locución. La escuela de Cambridge pone entonces su atención en el análisis de los lenguajes puestos en circulación en diferentes plataformas, por decirlo de alguna manera, en diferentes contextos, sobre todo aquellos lenguajes o aquellos discursos que representan ciertas controversias, que representan ciertos intercambios narrativos producidos en X o Y contexto. Se preguntan fundamentalmente cómo un autor dialoga con los problemas políticos de la época. Entonces, por ejemplo, dentro de esto usted puede coger, ¿sí?, obras de grandes intelectuales de la filosofía política y empezar a ver entonces ellos cómo, ¿cierto?, cómo dialogan con otros, es decir, cómo un X dialoga con un Y, bien, puede también hacerlo, por ejemplo, como un sujeto no tan intelectual, no un filósofo político, sino un periodista, por ejemplo, que escribe en un periódico incluso no muy conocido, llega a entender esos discursos políticos, esas controversias políticas. Entonces, Cambridge, estas escuelas van a tener todas tres cosas muy en común. ¿Listo? Cambian ciertas preocupaciones. Y creo que las preocupaciones cambian, más que las preocupaciones, los temas y preocupaciones cambian porque obviamente estamos hablando de realidades históricas y contextuales muy diferentes. Bien, entonces Cambridge, Inglaterra, va a tener entonces una dedicación más como por esas controversias de carácter político. Bien, entonces la escuela de Cambridge entonces se va a dedicar, como le decía,
a ver cómo un autor X, conocido o desconocido, dialoga con los problemas políticos de la época. Bien, por eso el periodismo va a ser también sumamente importante. Ahí la opinión pública también tiene mucho que ver en estas preguntas. El lenguaje es en sí mismo un hecho político para la escuela de Cambridge. El lenguaje, el hecho de que usted hable, eso en sí, o sea, ya solamente por el hecho de usted tener lenguaje convierte eso en un hecho político. Por ello considera que no se puede separar el lenguaje de la acción. El lenguaje constituye para ellos una práctica. El lenguaje es una práctica y tiene que ver con una práctica política. La definición somera de estas escuelas en forma de introducción lo estoy tomando del texto de Mariano Di Pascale de la historia de las ideas a la historia intelectual, pero van a existir, hay más lecturas al respecto y profundizaré más, como lo dije más adelante, en ella. El caso alemán. Entonces, Alemania, allí coexisten dos perspectivas en el caso alemán. La primera proviene de los estudios de Martin Heidegger, de Jürgen Habermas y de George Gadamer, de Hans-Georg Gadamer, y propician lo que se conoce como el enfoque hermenéutico. Importante, pero ahí no me voy a detener, ¿cierto? Porque esto ya es más como del lado filosófico. En el caso de la historia, los que de esa escuela alemana, de quien más hemos bebido, ha sido de Reinhard Koselleck, que se crea lo que les dije ahorita en alemán, la historia de los conceptos, y sumamente, pues es como una de esas formas de hacer historia que últimamente llama mucho la atención. Bien, entonces el enfoque de Koselleck está en que, por ejemplo, la primera palabra es Begriff, que existe, es historia. Begriff quiere decir concepto, bien, y entonces lo que ese enfoque que da Koselleck es como el significado de una palabra, o sea, concepto como el significado de una palabra dando a entender algo que se expone fuera del lenguaje, bien. Fuera del lenguaje es lo extralingüístico, una palabra que da referencia a entender algo que está fuera del lenguaje, es decir, algo extralingüístico, no necesariamente algo material o real. Puede ser una representación, una idea, un imaginario. Bien. Koselleck propone entonces que existen palabras y conceptos. Entonces las palabras pues las usamos todos cotidianamente, ¿bien? Una palabra tiene muchos significados en general y esos significados van a depender o sea, el significado de una palabra va a depender del contexto o situación. Y una palabra significa solamente, en un contexto puede significar solamente una cosa, ¿bien? Eso es una palabra. Luego viene el concepto, ese es más complejo. Los conceptos, dice Koselleck, los conceptos tienen historia y por lo tanto son indefinibles. Cuando en historia decimos, bueno, usted hace una investigación y cuáles son los conceptos que usted va a estudiar. Entonces usted dice, bueno, yo voy a estudiar el concepto discurso, por ejemplo, súper difícil de definir. Entonces el discurso, usted tiene que empezar a definirlo y una de las cosas que usted hace es una genealogía. Entonces cuando se mira, ¿quiénes han trabajado el concepto discurso? Entonces fulanito, peranito, sotanito. Y cada uno ha dado una definición X, Entonces usted la enumera todas y después usted o se matricula con una o hace un sancocho. Bien, ese es el concepto. Un concepto nunca, uno se puede como investigador matricular con un concepto, pero eso no quiere decir que sea un concepto unívoco, no. Hay muchas definiciones, siempre van a haber varias acepciones del concepto. Entonces lo que dice el señor Koselleck, ¿cierto? Que el concepto siempre aparece como un término ambiguo o polisémico. Si estamos hablando de algo político, aún más. Entonces en cualquier contexto que se presente va a ser polisémico, va a ser ambiguo, va a ser relativo, va a depender de la escogencia incluso, como les decía, del investigador. Por ello, propone entonces el señor Koselleck esto pone en evidencia la historicidad de los conceptos y la larga duración del análisis del pensamiento político. Las palabras entonces, los conceptos, cuando se hace historia conceptual, normalmente se vincula mucho con la historia del lenguaje político de la escuela de Cambridge. Entonces usted no escoge cualquier palabra, sino que usted, por ejemplo, puede coger el concepto nación y empezar a mirar en un periodo de larga duración, que puede ser un siglo, puede empezar usted a analizar entonces cómo se va nutriendo ese concepto. Entonces, ¿qué es nación en 1800? ¿Qué es nación en 1810? Entonces usted va leyendo y va leyendo. ¿Dónde lo lee? En todo lo que pueda, en todo lo que pueda. No solo en los documentos de los grandes filósofos o de los grandes hombres o de los grandes intelectuales. Bien,
Koselleck, entonces no me voy a meter mucho por aquí. Koselleck introduce varios conceptos nuevos y además Koselleck, pues además de hacer historia conceptual, también hace filosofía, pues también hace teoría de la historia. Y él crea, por ejemplo, un concepto que se llama el Satellisate. El Satellisate es un tiempo entre dos eras, bien, que es como una bisagra, ¿cierto? Entonces un tiempo entre dos eras, entre una, dice, por ejemplo, una época entre los dioses muertos y los nuevos. Entonces, más o menos, él lo pone en el caso europeo entre 1750 y 1850, donde de una cantidad de conceptos que se habían fabricado desde la Baja Edad Media, ¿cierto? En 1750 empieza a ver como que empiezan a surgir nuevos conceptos, pero esos conceptos todavía no están solidificados, todavía no son muy claros. Y a partir entonces de 1850, a partir, pues si ustedes miran la cantidad de filósofos que salen entre 1750 y 1850, y esos señores, ya eso lo podemos relacionar luego con Mannheim, esos señores, o incluso con el señor Gramsci, esos señores se encargan de crear el núcleo teórico y empezar entonces a decir qué es qué, ¿cierto? Empezar a buscar a punta de su inteligencia qué es la nación, y tenemos filósofos que lo hacen, empiezan a qué es la libertad, bueno, todo eso empieza a darse en ese periodo bisagra, en el Satellisate, ¿bien? Entonces es la entrada, es la muerte de, digamos, de los dioses del antiguo régimen y el nacimiento de los dioses de la edad contemporánea. Bien, la escuela francesa. En el caso de la escuela francesa, entonces tenemos, ya lo había mencionado, al señor Michel Foucault, a Paul Ricoeur, a Derrida, a Deleuze. Todos ellos dejan arriesgadamente las diferencias de lado, suministran una lectura semiológica, ellos se encargan de hacer semiótica y ponen el acento en comprender los distintos dispositivos narrativos que usan por lo común, se usan por lo común en la historia. ¿Bien? ¿Cuáles son esos dispositivos narrativos? Trazando el desarrollo de una historia de los discursos políticos. Definir, o sea, ¿quién define excelentemente discurso? Para mí, o bueno, es la que yo uso, la que, no sé, subjetivamente me ha gustado, ha sido Foucault. Entonces yo siempre que defino, voy a analizar discurso de no sé qué, el discurso del Partido Liberal. Entonces, defino discursos de Foucault. Bien, los discursos entonces son comprendidos como modos de acción e interacción social, ya que son ubicados en contextos sociales. Los participantes no son tan solo hablantes o tan solo escribientes o agentes, entes allá que oyen y leen, sino que son sujetos activos, son también actores sociales, eso es muy, muy importante. Actúan como miembros de grupos y de culturas políticas, ¿bien? O sea, actúan, bien importante. En consecuencia, los discursos son espacios. Un discurso es un espacio social que reflejan las representaciones de estos actores, de estos grupos sociales. Esos discursos siempre están en lucha y en pugna por el poder. Todos los discursos, o sea, póngalo en un parlamento que es como la cosa más fehaciente, todos están en la lucha por el poder. Cito a Foucault. Foucault indica, en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y distribuida por ciertos mecanismos o procedimientos que tienen como función legitimar relaciones de poder y por ende buscar persuadir socialmente las prácticas políticas. Bueno, esa es por el lado de la escuela francesa. Nosotros los historiadores hemos estado más inclinados por el lado de Michel de Foucault. Miren que les mencioné también a Paul Ricoeur. Tiene bastantes textos acerca de la narrativa de la historia y también, por ejemplo, de lo que es la memoria, que sirven bastante. Pero realmente ha sido Michel Foucault, en el caso latinoamericano, en el caso colombiano, el que más ha sido empleado. Derrida y Deleuze no tanto. Bien, voy a terminar acá porque quiero hacer un video aparte sobre la definición de intelectual. Como dije, vamos a mirar otras escuelas, vamos a profundizar entonces en temas como el estructuralismo, vamos a hablar un poco más de Cambridge y de los lenguajes políticos, leyendo un poco a poco, y Skinner. No vamos a leer su obra, pero sí textos donde ellos hablan y explican cómo hacen eso, y que creo que lo importante, ya ustedes pueden escoger si leen las obras que ellos escriben donde realmente hacen una investigación histórica y que no es tanto teoría.
Entonces, sigue la definición de, por ahora sigue el video de la definición de intelectual, voy a tomar algunos autores y bueno, nos vemos en la siguiente. Bueno, muchas gracias, chao.